Vamos a dar inicio con la reunión del día de hoy. Los invito a tomar sus lugares. Vamos a cantar unas alabanzas a nuestro Dios y vamos a poner este tiempo, este día en sus manos. Padre bendito, te damos honra, te damos gloria, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos gracias, Dios, por la salvación tan grande que nos has dado, Padre. Te pedimos que nos llenes, Señor, de tu presencia, de tu espíritu, de tu amor, Padre. Queremos vivir para ti, Señor, siendo llenos de tu espíritu. Queremos vivir para ti, Señor, conociendo tu palabra, siendo luz en este mundo, Padre, en el que parece que en estos tiempos, Señor, importa más cómo se siente uno, Padre, más que tu verdad, Padre. Es más importante lo que uno cree que lo que dice tu palabra, Señor, pero queremos vivir demostrando que tu palabra es verdad, Señor, que tus caminos son verdad, que no hay nada mejor que vivir, Señor, en tu presencia, Padre. Queremos ser luz, Señor, mostrando tu amor, mostrando tu verdad. Te damos gracias, Padre, porque tú nos encontraste, Señor, porque un día alguien nos proclamó tu verdad, nos proclamó tu evangelio, Señor, y hoy podemos estar aquí buscándote, alabándote, Señor, conociéndote, disfrutando de tus bendiciones, de tu amor, de tu espíritu, Padre. Y con este corazón agradecido, Señor, queremos venir ante ti a cantarte, Señor, y alabarte, porque solo tú eres digno de recibir toda honra, toda alabanza, toda adoración, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy, alabándote. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy, alabándote. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Aquí postrado estoy, ven y límpiame. Aquí frente a ti, renueva todo en mí. Lléname con tu gran amor, lléname
lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, lléname con tu gran amor, lléname con tu dulce voz. Aquí estoy alabándote, llena hoy con tu amor, lléname, Señor, llena hoy con tu amor, lléname, Señor. Gracias, Padre. Confiaré en Dios, confiaré en Cristo, no hay vergüenza ni temor. Fijaré mis ojos en mi gran esperanza, pues su día viene. Confiaré en Dios, confiaré en Dios, confiaré en Cristo, no hay vergüenza ni temor. Fijaré mis ojos en mi gran esperanza, pues su día viene ya. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy, y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré en Dios. Confiaré en Dios, confiaré en Dios, confiaré en Cristo, no hay vergüenza ni temor. Fijaré mis ojos en mi gran esperanza, pues su día, cuando no pueda más, cuando no pueda más, con luchas y pruebas, y mi corazón sienta desmayar, alzaré mis manos a quien es mi ayuda, al que mi corona siempre sostendrá. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy, y tú me escucharás decir en fe, grande yo confiaré. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy, y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré en Dios. Cuando no puedo más, cuando no pueda más, con luchas y pruebas, y mi corazón sienta desmayar, alzaré mis manos a quien es mi ayuda, al que mi corona. Cuando no pueda más, cuando no pueda más, con luchas y pruebas, y mi corazón siente desmayar, alzaré mis manos a quien es mi ayuda, a quien mi corona siempre sostendrá. Grande es el amor de Dios, su mano firme es para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy, y tú me escucharás
para guiar mi caminar. En el fuerte siempre soy y tú me escucharás decir en fe, yo confiaré en Dios. Gracias, Padre, porque tú siempre has sido fiel, Señor, siempre serás fiel. Gracias por tu sacrificio, gracias por tu amor, Padre. Porque por tu fidelidad, Señor, podemos estar aquí, Padre. No hay argumento. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Propiedad soy del Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí.
pecado, libres de la vida pasada, y podemos vivir para ti, Dios. Y ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí, ahora soy libre, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó. Él marcó mi corazón. Propiedad, soy del Señor. Gracias, Dios. Cuando veo hacia tu santidad y contemplo tu admirable faz, cuando todas las cosas son vanas a tu luz, Señor. Cuando siento el gozo de tu presencia y tu amor envuelve mi voluntad, cuando todas las cosas son vanas a tu luz, Señor.
son vanas a tu luz, Señor. Cuando siento el gozo de tu presencia y tu amor envuelve mi voluntad, cuando todas las cosas son vanas a tu luz, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te hemos conocido, Dios, porque podemos ver tu luz, podemos ver tu gloria, Padre. Tú nos has mostrado quién eres, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Dios. Podemos conocerte, podemos alabarte, Señor, y podemos reconocer, Señor, que tú eres el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, Padre, el único merecedor de toda la gloria, de toda alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites disfrutar de esto, nos permites disfrutar, nos permites ser tu familia, Señor. Y estas bendiciones, Señor, también las podemos tener, Señor. Todo por la gran obra que hiciste por nosotros, Señor. Padre, y no nos queda más que adorarte, Señor, más que decir que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Te adoro, Dios. Te adoro, Dios. Mi razón de vivir es adorarte, Señor. Solo a ti te adoramos, Padre. Solo a ti te adoramos, Dios. Gracias te damos, Señor. Te pedimos por el resto de la reunión, Señor, que bendigas al pastor, Señor, quien nos trae tu palabra, Padre. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y cambie nuestras vidas, Señor, porque ese es el propósito de tu palabra, Padre. Que podamos cambiar, Señor, siendo más como tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Puedes tomar asiento.
Hermano, cierre sus ojos y no se desconecte de este hermoso momento. Hace un momento le cantábamos al Señor: tú eres nuestra razón de vivir, y por eso es que le adoramos. Vamos a orar esta mañana y vamos a dejar todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones en Él. Él no desea que tú hoy estés afligido. Él no desea que estés cargado, sino lo que quiere es que aprendas a confiar en Él y que dejes en sus manos lo que tú no puedes hacer y lo que tú no puedes cargar. Padre bendito, aquí está tu iglesia y sabemos que tu oído está inclinado a nosotros y nos escucha. Queremos, Padre, como iglesia unirnos para rogarte por aquellos que el día de hoy se encuentran cansados, cargados, abatidos, desgastados. A veces en el andar espiritual también esa armadura se va desgastando, pero queremos reponer fuerzas en ti. Y hoy queremos, Padre, también levantar los brazos de aquellos que no tienen la fuerza para hacerlo. Queremos dejar cada necesidad, cada preocupación en tus manos, Padre. Tú lo que esperas de nosotros es que esperemos, y no solo eso, sino que aún en la prueba nos gocemos. Y eso es lo más difícil, Padre, gozarnos cuando estamos sufriendo. Pero si tu palabra lo dice es porque podemos hacerlo. Ponemos en tus manos también cada una de las necesidades de salud. Aquellos que hoy no pudieron estar aquí por alguna dolencia física, alguna enfermedad estomacal, respiratoria. Tú conoces cada una de las necesidades. Aquellos que hoy están en casa, que quisieran estar aquí pero no les es posible. Pon tu mano sanadora en ellos, Padre. Trae paz y gozo a su corazón. Queremos irnos tranquilos, confiados, llenos, Padre bendito, de pilas espirituales, para estar listos para lo que tengas para nosotros en esta semana. Y recordar, Padre, que nada de lo que sucede en nuestras vidas se escapa de tus manos. Todo tiene un propósito y todo tiene un porqué. Gracias, Padre, por este momento en el que podemos decirte: Papito, Abba Padre, tú nos escuchas. Nos sentimos amados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sean cada uno de ustedes bienvenidos. Veo aquí una familia. El Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos. Veo por aquí también unas jovencitas. Creo que vienen contigo, Cari, Narciso. Dios les bendiga. Gracias también por traer a esas invitadas con nosotros el día de hoy. Y vamos a continuar con nuestros avisos, hermanos. Primeramente, a lo mejor usted ve el edificio y dice: ¿pero qué pasó? Pues se está trabajando en la casa de Dios para que podamos tener un lugar en el que digamos: Señor, esta es tu casa y vamos a esforzarnos por tenerla bien. Solo les pedimos un poquito de paciencia. A lo mejor algunos hasta por ahí, digo, yo no tengo asma y me siento rara, ya me imagino los que sí, pero se está trabajando para que ustedes puedan sentirse también en este lugar, que son parte de, con todo lo que hacen, con sus diezmos y ofrendas. Y vamos a ser un poquito de pacientes porque miren, va a quedar muy hermoso el edificio. Y por esta ocasión queremos pedirle a todos los que traigan niños de cuna que pasen a la parte de arriba, porque hay un material por ahí que puede ser peligroso para sus manitas. Entonces, por favor, en esta ocasión cuna, si nos apoyan a subirse para que estén con sus pequeñitos arriba. Recordarles, hermanos, ya estamos en la recta final, tanto de fundamentos como de grupos de casa. Ya estamos a punto de terminar, pero aún así las puertas de fundamentos siempre van a estar abiertos para usted. Si quiere venir y ver de lo que se trata, véngase para acá, es en la parte de arriba. Todos los domingos, 9:30, si no me equivoco, quedan 2 clases, ya nada más 2 clases. El tiempo ha ido volando, así es que véngase, no nos vamos a cansar de invitarlo. Hasta el último día lo vamos a invitar todavía. Y de grupos de casa y oración, ya estamos en la recta final de grupos de casa. Ya ahorita estaba platicando con algunos de los encargados de grupo y ya prácticamente también están a punto de terminar. Así es que estése pendiente para ver qué es lo que va a seguir, pero véngase a orar, por lo menos todos los jueves. Esa reunión sigue activa, oración, jueves de oración
7 de la noche. Y también, hermanos, darle las gracias por su respuesta. Hace rato que estaba llegando y volteé a ver la canasta, ahí están los litros de leche Tetra Pak. Muchas gracias, hermanos, por tener ese corazón que es movido a misericordia cuando hay una necesidad para la iglesia. El Señor bendiga cada uno de sus corazones. Vamos a preparar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Ahí están los ujieres listos. Si usted necesita un sobre, puede levantar la mano y vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por cada una de las cosas que tú nos das, Padre. Gracias porque vemos la respuesta hermosa de tu iglesia ante este tipo de programas para dar despensas. Gracias, Padre, por cada una de las familias bondadosas que en tu misericordia tú has decidido traer a este lugar. Gracias, Padre, por los diezmos, las ofrendas, porque podemos ver, Padre, cómo tu reino se va expandiendo, cómo somos parte también de las misiones. Y gracias porque también un granito de eso es precisamente, Padre, aportar para que tu casa se vea mejor. Muchas gracias por cada uno de los logros que vas permitiendo, por cada uno de los avances que se puede tener como iglesia, gracias al corazón dadivoso de las personas, Padre, que no es más que ser obedientes a lo que tu palabra nos pide. Bendice, Padre, a cada uno de ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Van a pasar a recoger su sobre. Los pequeños y los niños más pequeños de cuna pueden subir al área de arriba para tener su clase y vamos a disponer nuestro corazón, hermanos, para la predicación del día de hoy. Buenos días, iglesia. Qué gusto verlos. Es un gozo, una alegría estar aquí enfrente de ustedes, teniendo el inmerecido privilegio de poder traer la palabra de Dios y ver al pueblo que hizo un esfuerzo, un sacrificio por estar aquí. Roguemos por los que no están, que pudieran andar fuera, o tal vez algunos con asuntos de salud o algunas necesidades. Roguemos por ellos. Voltea, ve los asientos, recuerda quién falta, para que oremos por ellos y que podamos tener contacto con ellos y saber si hay algo en lo que podamos servirles, si hay algo que podamos ayudarles, algo que les haya impedido estar aquí este día. Vamos a ir a 1 Corintios 10
Y vamos a basar este mensaje, esta enseñanza del Señor en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Recordemos que cualquier enseñanza que tú escuches en este lugar, sea algún curso, sea cualquier enseñanza que haya, aún en los grupos de casa, en los grupos pequeños o en algún otro grupo, de varones, de mujeres, de jóvenes, recuerda que tiene y debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Si lo que se enseña no está aquí, a lo mejor se va a oír extraño, pero no tiene importancia. Estaba oyendo un predicador muy sobresaliente, que escuchamos algunos aquí continuamente, y decía que cuando las personas vienen a preguntarle algo a él y le opinan alguna cosa, él les pregunta, ¿y dónde dice en la palabra? Y si no hay una respuesta adecuada y no hay una certeza, pues entonces esa información habrá que dejarla por un lado. Así que por eso es que les decimos, vamos a 1 Corintios 10, del 1 al 13, con un amén podríamos decir si estamos listos. Bien. Dice el 1, porque no quiero, hermanos, recordemos que está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. No quiero, hermanos, que ignoren que sus padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dice el verso 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca, ¿qué dice? Era Cristo. Dice el 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados, algunas versiones dice muertos, sepultados en el desierto. Mas estas cosas, y mucho ojo aquí, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. En esta versión de Reina Valera dice esto, pero en otros dicen a divertirse, entre comillas, y ahorita vamos a ver qué es lo que hacía y por qué es que el Señor no estaba contentos con la mayoría de ellos o con muchos de ellos. Dice en el 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y dice el 10, no murmuren como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, refiriéndose al ángel que es enviado para destruir, como en el caso de Egipto, si recuerdan. Dice, y estas cosas les acontecieron, dice el verso 11, y estas cosas, vuelve a mencionar esta parte, dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Es decir, ahora, 2000 años después, es una amonestación, una enseñanza, una prevención para nosotros. Dice el 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y te quiero animar a que repitas conmigo de nuevo,
este verso 12 y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y dice el 13: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que puedan resistir. Y junto con la tentación, la salida para que puedan soportar. No podemos dejar de notar la hermosura del Señor, hablando de su misericordia, de su amor, de su paciencia, de su deseo de enseñarnos a fin de que no nos perdamos, a fin de que no caigamos, a fin de que en aquel día, cuando nos encontremos con Él cara a cara, que eso va a suceder, lo creas o no, te parezca bien o no, vamos a tener un encuentro con Él cara a cara. Y como ahorita se decía aquí durante la alabanza, tal vez nos va a decir: pasa al reposo de tu Señor, o tal vez aléjate de aquí porque no te conozco. Nomás hay esas dos cosas. Así que quisiera que me acompañes en oración y que sea el Espíritu Santo de Dios el que guíe esta reunión, esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor. Y son tus palabras, Señor. Este pasaje del que vamos a hablar ahora aquí, Señor, fue escrito por Pablo, pero fue inspirado por ti, Señor. Y tu intención era bendecir a la iglesia, advertir, prevenir a la iglesia, Dios. Porque tú quieres que todos se salven. Quieres que todos, Señor, estén aquel día contigo y que llenen aquellos lugares que fuiste a preparar para nosotros. Cuánto amor, cuánta misericordia, cuánta paciencia para con nosotros, Dios. Gracias, bendito Dios. Te ruego en el nombre de Jesús que me des gracia, que me des de tu favor para poder exponer, Señor, esta enseñanza de manera sencilla, práctica, Padre, y una actitud humilde para poder traer esta palabra a los corazones de tu pueblo, de tu iglesia. Ayúdame, Señor. Te lo ruego como siempre. Te suplico que me ayudes. Yo reconozco que no puedo hacer este trabajo si tú no estás conmigo, Señor. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Unge mis labios, unge el mensaje y sé que seas tú hablando, Señor. Permíteme, Dios, ser solo un instrumento tuyo para bendición de tu iglesia y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez a algunos no les siente muy bien escuchar esta frase así como lo voy a decir. Cuídate de no caer. Y lo digo así porque así lo dice la palabra. Y creo que es una expresión de amor de Dios, como una advertencia para nosotros que somos susceptibles de caer en cualquier momento. Y quisiera tomar la oportunidad, y yo espero en fe que sea de Dios, que si tú estás a cuentas con el Señor, gloria a Dios por ella, le doy gracias. Pero si ves fallar a otros, cuídate de no juzgar a los demás, de no criticar a aquellos que puedan estar fallando o que hayan fallado. Extendamos misericordia y gracia y bendición, intercesión por aquellos que tú pudieras ver que pudieran estar fallando o que hayan fallado. Así que esa es otra manera de mirar, no caer nosotros. Porque la palabra de Dios dice: tú que crees que estás firme, cuida de no caer. Así que bueno, cuídate de no caer. Hace unos días vi una prédica de un pastor español que está circulando en las redes sociales y me pareció muy impactante cómo lo puso.
y no que esté totalmente de acuerdo en todo lo que dijo, pero de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy, podemos ver que existen posibilidades que esto pudiera ocurrir, no nomás en Israel, puede ocurrir aquí, hoy, mañana, en tu persona, en tu familia, en la congregación. Y decía que en el día en el que hay una celebración tan seria, tan importante para el pueblo de Dios en Israel, en el que lo que se espera es que las familias, todo el pueblo de Israel esté en recogimiento, en oración, poniéndose a cuentas con Dios, pidiendo perdón y extendiendo perdón a aquellas personas que te hayan ofendido. Eso es lo que es la etapa que estaban viviendo, y sin embargo hubo una fiesta en la que hubo manifestaciones que son muy tristes, que afectan no nomás la moral del pueblo, sino que ofenden a Dios, que no dejan un buen testimonio. Y obviamente era un grupo importante de miles de personas en esa fiesta. Habían ido un grupo a ese mismo lugar, un grupo de creyentes, a orar, a buscar a Dios, a pasar un tiempo de recogimiento ahí, unidos, adorando al Señor. Y vino un grupo y los sacó de una manera violenta del lugar en el que estaban. Y en lugar de eso, lo que hicieron fue hacer esa fiesta tan tremenda, y ponía este predicador un grupo en el que abundaban gente, decía él, de las banderitas de colores que estaban celebrando su orgullo. Y obviamente que esa fiesta fue una fiesta muy desagradable para el Señor, y no nomás para él, creo que para mucha gente, para muchos adolescentes, niños que no saben, personas que realmente aman a Dios. Y decía él que pudiera ser que el Señor estuviera corrigiendo al pueblo. No sé, yo no puedo garantizar que eso sea así, pero lo que sí sé es que con el Señor no se juega, y cuando nosotros no somos fieles con Él, podemos tener consecuencias en nuestra vida. Nos corrige como un padre amoroso, porque el que ama a su hijo, lo corrige, porque nos ama y porque no quiere que caigamos, porque no quiere que estemos ahí abatidos en el piso, aplastados por el mundo, por la carne, por el enemigo. Así que tiene que ver con este tema, y el exceso de confianza que puede venir a nuestras vidas. El exceso de confianza es un camino seguro para caer en la tentación y en pecado. Cuando nos sentimos muy seguros, yo soy cristiano, yo entregué mi vida a Dios, y pues yo no tengo que cuidarme de nada, yo puedo vivir mi vida, yo soy cristiano y bueno, yo ya sé que tengo un lugar allá. Creer que a ti no te va a alcanzar la influencia del mundo, creerte, ¿por qué no decirlo así?, inmune a sus engaños, a los engaños del mundo. Y te puedes sentir también inmune porque quieres vivir de manera libre, hacer como quieras, vivir como quieras, ser como tú quieras, cuando el Señor, que es tu dueño, te dice aquí qué espera de sus hijos, cómo quiere que vivan y para qué. Si es un pueblo escogido de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y en eso recordamos la cruz, para anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz. Te compró a precio caro. Jamás podremos saber el precio que pagó Jesús en la cruz por nosotros. ¿Cómo nosotros nos vamos a sentir inmunes a los engaños del mundo y vivir como nos parezca mejor? A menudo ese tipo de actitud es el primer paso para caer y descubrir la realidad de nuestra vulnerabilidad. El Señor nos hizo
dependientes de Él, para que dependiéramos de Él. Así como una madre no podría descuidar a su hijo y lo hace dependiente de Él, alimentándolo de su propio pecho, cuidando de Él, así el Señor quiere cuidar de nosotros. Y aún mejor, mucho mejor que eso. Así que por eso es que nos advierte, es un primer paso para descubrir cuán vulnerables somos si no estamos pegados a Él. En la mañana en Fundamentos veíamos un ejemplo que puso Conrado, que estaba haciéndonos el favor de exponer este mensaje. Decía, ¿cómo podría estar la vid aquí y los pámpanos acá, separados de la vid, y luego los racimos de uvas? Eso no puede ser posible. Si el pámpano, si esos brazos no están pegados al tronco, a la vid, no va a dar fruto. Aunque sea una parte muy pequeña de lo que está despegado. Aunque sea nomás donde cabe una hoja de papel. Solo con que esté despegado se va a secar y no va a haber fruto. Así que esa es nuestra vulnerabilidad. Y cuando nosotros nos creemos inmunes, cuando tenemos excesiva confianza y creemos que podemos hacer lo que nosotros nos parezca bien, de todas maneras yo ya soy salvo, ese es el primer paso para caer y descubrir esa vulnerabilidad de la que estamos hablando. Y en este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, que el Señor lo pone ahí para que aprendamos de Él, vemos que muchos creyentes en la iglesia, subrayo, no era en la ciudad de Corinto, no era en la iglesia de Corinto, se sentían muy seguros de sus vidas cristianas. Y no te extrañe que diga que probablemente aquí entre nosotros pudiera haber alguien que se sienta muy seguro de su vida cristiana. Pero lo que acabamos de leer es, tú que te sientes firme, ¿qué? Los creyentes en Corintios le pasó eso. Creyeron ellos que ya habían llegado a la perfección. Y eso puede pasar también aquí. Y algunas personas pueden sentir que yo tengo tantos años de cristiano, yo ya he leído la Biblia varias veces, yo estoy involucrado en la iglesia, yo soy constante, etcétera, etcétera. Y pueden sentirse muy seguros. Los corintios no eran nomás cualquier ciudadano, es la iglesia de Corinto. Además, ellos, como sabemos, en una iglesia que realmente se apega a la palabra de Dios, ellos eran salvos, ellos eran bautizados, ellos eran bien enseñados y ellos tenían dones espirituales, como puede ser en esta congregación también. Ellos pensaban que eran lo suficientemente fuertes como para involucrarse libremente con gente no creyente en sus actividades ceremoniales que desagradaban a Dios, en sus prácticas sociales que eran diversión pagana, y ellos creían que podían participar sin ser afectados en lo moral, en lo espiritual, aunque practicaran o no la idolatría o la inmoralidad. No, es que yo no forniqué en esa reunión, pero estabas ahí. ¿Estabas aplaudiendo lo que estabas viendo, lo que estaban haciendo los demás? ¿O qué? Eso es lo que ellos creyeron y participaban. Algunos de ellos. Por eso es que Pablo está escribiendo estas cosas inspirado por Dios. Hace ya algunos años, y lo digo con mucha tristeza, era parte de esta congregación un joven que el Señor lo salvó y lo preparó. Y para abreviar
a su tiempo, después de que el Señor lo estuvo preparando, después de que vio la iglesia el testimonio de este hombre, la transformación que Dios hizo en él, se sintió seguramente muy, muy, muy fuerte y empezó a hacer las cosas que no debía haber hecho nunca, y que también creo yo que así como esa historia que nos plantea el Señor aquí, también esta historia actual nos puede ayudar. Esa persona un día, después de haber tropezado tristemente y profundamente, vino y me platicó lo que le sucedió. Dice, un día sentí la tentación, solamente me acordé del lugar donde me reunía yo antes de conocer al Señor con algunos amigos para beber. Y al siguiente día quise ir a ver si estaba todavía el lugar, nomás como curiosidad. Y después, unos días después, dije, bueno, ¿y qué tal si entro para ver si todavía van? Nomás para decirles que ya me convertí. A los días dice, bueno, sabes, voy a entrar, pero nomás a saludarlos. Y pues creo que me he visto diferente, me comporto diferente, ellos lo van a notar. Y sabes, al siguiente día, cuando entré, dije, pues voy a estar un ratito nada más. Nomás para verlos, saludarlos. Pero terminó la situación en que uno de esos días dijo, bueno, voy a quedarme un ratito aquí y nada más me voy a tomar con ellos. Pues para que no me vean sangrón, para que no vea que los desprecio. De eso hace años y no se ha podido levantar. Los que lo conocimos sabemos y seguramente estamos orando por él todavía. Fue incluso una persona que estuvo enseñando aquí a otras personas, no en el púlpito, pero en otros contextos. Un hombre que servía en la iglesia, un hombre en el que vimos la transformación, pero se descuidó y cayó. Y hasta donde sé, por lo menos en los últimos meses, todavía no se levanta. Y había ido de mal en peor, de mal en peor. Yo creo que Dios en su misericordia lo va a levantar a su tiempo, porque va a escuchar nuestras oraciones y Él es un Dios de misericordia. Sin embargo, nos permite el Señor ver estos ejemplos para que tampoco nosotros nos descuidemos ni un solo momento. Acercarse a la tentación significa que caer en ella es solo cuestión de tiempo, como el caso que les acabo de platicar. Pero en 1 Corintios 10, el pasaje que estamos estudiando, Pablo les dice que ellos, los corintios, estaban en un autoengaño, como cualquiera de nosotros puede caer, creyendo que estamos muy firmes y que ya no necesitamos estar alertas cuidándonos. Abusar de la libertad solo ofendía a todos aquellos que estaban empezando a aprender de la palabra. Y aquí puede suceder también. Alguna persona que tiene interés y que está empezando a venir para buscar a Dios con la intención de ser transformado por el poder de Dios. Y si ve en nosotros actitudes y conductas desagradables al Señor, les va a afectar a ellos. Pero también nosotros estaríamos arriesgando nuestras vidas espirituales. Y ahorita les voy a decir a qué me refiero con esto. Ellos se acercaron o se acercaban muy en la orilla de la tentación, casi como retando a Dios y diciendo, ¿a qué no caigo? Yo soy fuerte. Pero hoy en la mañana también en esta clase, y lo menciono para animar a otros que no han tomado ninguna, decía el maestro que estaba ahí, que no se trata de vivir con nuestras fuerzas, para poder sostenernos firmes y no caer y ser de ejemplo para otros.
necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa es una manera de cuidar, de no caer. Porque si nos vamos hasta la orilla, de alguna manera creyendo que no vamos a caer, estamos en peligro, en gran peligro. El cristiano maduro, el cristiano que ama realmente a Dios, no trata de desplegarse o desplegar su libertad hasta el extremo. No, pues aquí no estoy pecando. No. Si paso de ahí, sí voy a estar pecando, pero yo puedo acercarme hasta aquí. Soy fuerte, lo suficiente para no caer. No te confíes. Si estás firme, fíjate que no caigas. El cristiano maduro no intenta ver qué tan cerquita puede estar de la maldad sin llegar a ser afectado. Es una actitud de orgullo, de soberbia, pensar que soy tan fuerte y estoy tan bien delante de Dios que yo no necesito cuidarme mucho. Yo sé que yo no caigo porque yo estoy fuerte, y eso no es así. Porque esta es una advertencia del Señor para sus hijos. En su amor y misericordia y gracia nos está advirtiendo ahora. Porque cuando un cristiano llega a confiar tanto en sus fuerzas, que piensa que puede manejar cualquier situación. Yo puedo estar en ese evento, yo puedo estar ahí, ¿qué importa lo que vaya a pasar? Simplemente pues yo me abstengo y yo no lo hago. Sirve que les demuestro que yo puedo, y que yo cambié, que yo tengo poder, que yo tengo dominio. No importa que yo esté ahí, eso no es pecado. Jesús estaba con los pecadores, estaba con las prostitutas, con los cobradores de impuestos que robaban. Pues yo puedo estar ahí también. Cuídate de que no caigas. Porque, repito, cuando un cristiano llega a confiar tanto en sus propias fuerzas y piensa que puede manejar una situación como esa, cualquier otra parecida, él está excesivamente confiado, pero en gran peligro de caer. Siempre, no olvides, hermanito, amigo, cualquier cosa que tú vayas a hacer, pregúntate, si estuviera el Señor Jesucristo conmigo aquí a un lado, ¿lo haría? Si supiera que el Señor está leyendo mis pensamientos, ¿estaría yo pensando esto? ¿Este deseo que tengo le agrada a Dios? ¿Le hace sonreír a Él porque su Hijo es santo? Así que cualquier pensamiento, cualquier deseo, sujétalo al Señor. Ven y tráelo y pregúntate, ¿haría esto el Señor? Si le pregunto, ¿me aprobaría que yo pensara o hiciera o deseara esto? Porque así empieza una caída, con un pensamiento, a veces con una mirada, y luego un deseo, y luego un plan para hacer algo, y luego caemos. Y el enemigo te va a poner todas las tentaciones. Así que quien piense así está en gran peligro de caer cuando estamos excesivamente confiados. En el verso 12, donde leímos hace un momento, Pablo resume esta advertencia de la siguiente manera. La voy a repetir. Así que el que piensa estar firme, mira que no caigas. Quizá te haga sentir mal la forma en la que lo voy a decir, pero no puedo callarlo porque los amo. No te confíes demasiado. Fíjate qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer. Y somételo, sujétalo. Fíltralo por la palabra de Dios. Fíltralo por la voluntad de Dios y fíjate si lo que estás pensando o deseando hacer le agrada a Dios, porque si es que no,
no tardas en caer y pagar serias consecuencias. O preguntémonos si cuando hemos cometido errores no hemos pagado las consecuencias. A veces de no habernos casado con la persona que el Señor no quería. A veces por haberle hecho caso a un pensamiento o haber tomado en cuenta una oportunidad, entre comillas, que yo quitaría esa palabra y le ponía una tentación, que el enemigo viene, que es el tentador. Y si no estamos listos, si no estamos fuertes, pegados al Señor, estamos en grave riesgo. Así que, nuevamente, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y no estamos hablando del peligro de caerse de la salvación, porque eso no es lo que estamos hablando, sino de caerse de la santidad, de la rectitud de la que el Señor te había traído por la obra del Espíritu Santo en tu vida, por la convicción que trajo a tu corazón, por la revelación de la obra de la cruz, de lo que Jesucristo hizo en la cruz para derramar su vida y su sangre para pagar por tus pecados y salvarte, por la obra del Padre que quiso mandar a su Hijo para reconciliarnos con Él, por la obra del Espíritu que te reveló el Evangelio y puso el deseo, el querer y el hacer para venir y aceptar a Cristo en tu corazón y entregarle su vida y saber que hoy ya no te perteneces a ti mismo sino a Él. Eso es lo que te lleva a decir: papá, lo que tú quieras. Aquí estoy, Señor. Cámbiame, transfórmame, Señor. Déjame ser un hijo tuyo digno de representarte, Señor. Y úsame para ir por muchos, para que vengan a tus caminos. Y toda esa gente que no tiene esperanza, que no tiene fe, venga a tus pies y sea bendecido por ti, transformado por ti, Señor. El riesgo, repito, no es caerse de la salvación, es caerse de la santidad. El riesgo es ser descalificado como siervo, y eso el Señor no lo toma a la ligera. Ese joven del que les hablo quedó descalificado, y yo tengo la esperanza en fe que un día poder verlo entrar aquí, arrepentido, perdonado por Dios, listo para ser preparado para ser usado por Dios. Es tan doloroso ver a alguien caer. Muchos lo saben. Muchos saben porque han visto amigos o familia verlos caer y pagar las consecuencias. ¿Por qué? Porque abusamos a veces de los privilegios espirituales. Pablo, inspirado por Dios, usa a los israelitas como ejemplo de exceso de confianza espiritual. Repasemos parte de lo que leímos hace un momento. Este texto donde estamos basando esta enseñanza. Y dice, yo en minutos lo puse con letras más negras, porque me imaginé a Pablo cuando estaba escribiendo, como si les estuviera gritando, como si les dijera: no quiero que ignoren, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los guiaba, y esa roca era Cristo. Sin embargo, tal vez ahorita podría decirle: comunidad cristiana, yo te salvé, hijo. Yo te he dado la oportunidad de que escuchen mi palabra. Yo te he dado la oportunidad de que escuches el Evangelio. Cada día te doy 1 minuto y 1 hora y 24 horas para que te arrepientas y para que te mantengas a cuentas conmigo. Para que el día que yo te llame estés a cuentas conmigo y yo te diga: pasa, hijo fiel.
Pero Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y yo creo que nadie aquí quiere que pase esto aquí. En ninguna parte de su iglesia, pero a mí, mi responsabilidad es esta porción de la iglesia. Yo no quiero que pase esto aquí. Yo no quiero que el Señor pudiera decir, y no se agradó de muchos de los de comunidad cristiana. No se agradó de la mayoría de ellos y quedaron tendidos en el desierto. ¿Qué quiere decir tendidos? Como dijimos, muertos. Ellos no entraron a la tierra prometida. Salieron de Egipto cerca de 700,000 varones de 20 años en adelante, sin contar ancianos, sin contar niños, sin contar bebés, sin contar mujeres. Y a pesar de que ese pueblo disfrutaron de los privilegios de ser pueblo escogido de Dios, como es este, fallaron. ¿En qué? ¿En qué fallaron? Fallaron en permanecer fieles. Y eso debemos preguntarnos nosotros. ¿Estamos nosotros siendo fieles al Señor? ¿Y qué quiero decir con esto? Déjame ponerlo de esta forma sencilla. Fieles a Él. Si Él es nuestro dueño y nos dice de qué manera vivamos, la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo fieles? Esta palabra, para reflexionar un poquito en ella, tal vez nos pueda ayudar a pensar, ¿qué sentiría una persona a la que su pareja le es infiel? ¿Cuál sería la experiencia? Yo creo que ni siquiera queremos pensarlo. ¿Estás siendo fiel tú al Señor? Él es el esposo y la iglesia es su esposa. ¿Estamos siendo fiel con Él? Por eso decimos que a pesar de los privilegios de ser su pueblo escogido, le fallaron en la fidelidad. Y esto puede pasar hoy, aquí también, por un descuido. Bueno, pastor, pero ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron? ¿Quién sabe qué hicieron? El Señor sabe qué hicieron y lo escribió. Y lo acabamos de leer hace un momento. ¿Qué hicieron? Ellos murmuraron. A veces nosotros podemos criticar a alguien que murmura y no nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo. Pero ellos no nomás murmuraron de unos entre otros como hermanos, no. Murmuraron contra los líderes, aquellos hombres que Dios escogió para que los sacara de esclavitud y cruzaran por el desierto a la tierra prometida. De ellos murmuraron. Y murmuraron de Dios. ¿Cómo es posible que Dios nos haya sacado de Egipto para venir a morir aquí en el desierto? Yo extraño aquellas frutas, extraño aquella carne, extraño. ¿Por qué? Porque sentían que merecían mucho y murmuraron. Se quejaron. Ellos organizaron insurrecciones contra los líderes que Dios había escogido. Ellos se hicieron idólatras. Y tal vez alguien pueda pensar, bueno, yo no soy idólatra porque yo no tengo santos, yo no tengo imágenes, yo no... Pues para mí Buda no significa nada, yo no soy idólatra. Pero a veces hacemos ídolos de nosotros mismos, pensando que merecemos. Y solo falta ponernos en un espejo, inclinarnos delante de nosotros mismos y decir, Dios, si yo mereciendo lo mejor, ¿por qué no me lo das? Yo merezco más. Ellos no solamente hicieron un becerro de oro, ellos fueron ídolos, ellos mismos fueron ídolos de ellos mismos. Y aquí puede estarnos pasando también. ¿Cuántas veces nos enojamos
y ofendemos a Dios primero y después a las personas que están a nuestro alrededor, porque no fuimos tratados como nosotros creemos que merecemos. Subrayo, que merecemos. ¿Qué merecemos? ¿Ya saben qué merecemos? Gracias a Dios que no nos da lo que merecemos. Qué bueno que nos libró de eso. No merecemos nada. Y todo lo que tenemos, empezando por nuestra vida, por el latir de nuestro corazón, por el aire que respiramos, por el pan, por el techo, por el alimento, por la ropa, por todo lo que tenemos, es por gracia. Solamente por la gracia y misericordia de Dios. ¿Qué merecemos? Pero nos hacemos ídolos de nosotros mismos. Y le exigimos no nomás a los que nos rodean, a Dios. Pablo escribió los resultados de estos excesos de confianza en los versos del 5 al 10 que leímos hace un momento. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Por lo cual quedaron tendidos, postrados, muertos en el desierto. Y dice enseguida, mas estas cosas sucedieron, ¿qué? Como ejemplo para nosotros. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Tal vez tú ahorita puedes decir, yo ya sé eso. Sí, yo sé que andan muchos ahí que no andan muy bien. Tú que te crees que estás muy firme, cuídate de no caer. El Señor puso estas historias para que nosotros las tomáramos como ejemplo. ¿Para qué? Y nos los dice Él, para que no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaran. En otras palabras, para que cuidemos de no caer. ¿Y a qué se refiere el Señor? Concretamente, en esta porción nos habla, no seas idólatra. A veces nosotros podemos llegar a ser ídolos hasta de nuestros propios hijos. Y no estoy diciendo que no los ames, si no les sirvas, si no los cuides. Claro que sí. Pero no pueden estar por encima del Señor. Ni los hijos, ni el esposo, ni los amigos, ni los parientes, nadie. El Señor es primero y por encima de todo. ¿Cuántas veces tomamos decisiones por encima de la voluntad de Dios? Y le damos más importancia a alguien que al mismo Señor. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. No seas idólatra, dice la palabra, como algunos de ellos, como está escrito. Pero además, ególatras, porque pienso más en mí que en Dios, más en mí que en mi familia, más en mí que en nuestros semejantes. ¿Qué más nos dice? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que no quiere que hagamos el Señor en esta porción, en esta enseñanza? Dice, ni cometas inmoralidad sexual. No, pues, no, yo no fornico. Yo no tengo ese problema. ¿Y cuidas lo que ves? ¿Cuidas lo que piensas? ¿Cuidas lo que haces? ¿Cuidas que le dé gloria a Dios? Porque la inmoralidad sexual no solamente es una relación ilícita con alguien más. Así que no sean idólatras. No cometan inmoralidad sexual. Y dice, ni tientes al Señor. Ni tientes al Señor como algunos de ellos lo hicieron. Dice, y perecieron por las serpientes. Fíjate cómo el Señor está poniendo aquí qué es lo que hicieron y cuáles fueron las consecuencias. ¿Cuál fue la desobediencia y qué fue lo que pagaron? Te está diciendo hoy, ten cuidado, no hagas estas cosas porque van a tener una consecuencia. No estoy diciendo que si nosotros pecamos ahorita van a salir allá afuera 1000 víboras y te van a morder, no. Pero hay consecuencias, hermanos. Y son dolorosas las consecuencias.
Y a veces piensas que no hay consecuencias y ya pasó un día y 2 días y 3 días y un año. Las consecuencias pueden venir cuando el Señor quiera que vengan. Y cuando te alcancen, entonces vas a experimentar el dolor. Y es entonces cuando debías haber dicho, no debería haberlo hecho. Cuando ahorita te está enseñando el Señor, no te acerques a la orilla. No te acerques tanto a la tentación. Vas a caer en pecado. Toma el pensamiento y recházalo, échalo fuera. No codicies las cosas malas de ellos. No cometas inmoralidad sexual. No seas idólatra. No tientes al Señor con tanta quejumbre. Quejándome por esto y quejándome por el otro y quejándome por aquello. Y ahora por esto y ahora por aquello. Cuando el Señor todo lo usa para bien. Aunque a nuestra carne no le guste. Sea una cuestión familiar, o sea una cuestión física, o sea una cuestión económica, o sea una cuestión de salud, todo lo usa para bien. ¿Lo crees? Esa es la verdad, eso es lo que dice el Señor. Pero nuestra carne se revela y empieza a quejarse uno. Porque llueve, porque no llueve, porque hace calor, porque hace frío, porque hace viento, porque vino la persona, porque no vino, porque me habló, porque no me habló, porque me dijo, porque me vio feo, porque esto y por aquello. Queja, más queja, más queja, más queja, y juicio, y juicio, y juicio. No tientes al Señor, como algunos de ellos lo hicieron, y perecieron por las serpientes. No murmures, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron por el destructor. Como leemos o como leímos, decir que Dios no estaba feliz con la mayoría de ellos es una manera muy suave de ponerlo, porque finalmente no nomás no estaba contento, quedaron muertos en el desierto. Del gran número de los israelitas, de esos cerca de 700,000 que salieron de ahí, hablando de ese segmento, de esa población, de arriba de 20 y menos que ancianos, de esos 700, cerca de 700,000, esos, ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? 2 nada más. Estás hablando de 700,000 gentes, cerca de 700,000 gentes. 2 nomás entraron. Oye, Mario, pero no me digas que Moisés era bueno. Moisés, sí era, pero tampoco entró. Y su hermano tampoco entró. Pero que no era sacerdote. Sí era, pero no entró tampoco. Josué y Caleb solamente les fue permitido entrar a la tierra prometida. Y el resto, a su tiempo, les llegó la factura. Hermano, si tú necesitas ponerte a cuentas con Dios, hazlo ahora. No mañana, ahora. Porque hoy te está dando el día el Señor. Ponte a cuentas, hermano. Porque a su tiempo llega la factura. ¿Por qué? Porque nos ama. Y el que ama a su hijo lo corrige. Y ahí vemos la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos está enseñando esto ahora aquí? Porque no quiere que caigas. Porque te quiere tener con Él ahí. Porque te quiere usar a su servicio. Darte el privilegio de seguirte usando. Pero es que yo no tengo talentos. Todos tenemos por lo menos un talento. Y no es casualidad, el Señor lo puso ahí porque te escogió para que seas de Él y que sirvas en su iglesia y le sirvas en su obra. ¿Cómo? Mínimo siendo buen ejemplo para los demás. Mínimo cuidando la reputación de su iglesia y la reputación de nuestro Señor. Mínimo. Y de ahí en adelante, donde Él quiera usarte con los dones y talentos que Él te haya dado. Aún Moisés y Aarón fueron descalificados. Tú y yo podríamos ser descalificados. Debido a la desobediencia, todos, con excepción de 2 israelitas,
Todos los demás quedaron postrados, muertos, sepultados en el desierto. Ahí quedaron sus cadáveres enterrados por todo el desierto. Israel, y ahorita que estamos hablando de Israel, es esta iglesia, su pueblo. Israel fue bendecido, fue liberado, fue sostenido por el Señor en el desierto, y aún así la mayoría de ellos falló en el examen de dos cosas: su lealtad, su fidelidad al Señor, su obediencia, su servicio, su obediencia y su servicio. Ellos fallaron. Y la pregunta para nosotros es: ¿hay algo que le esté fallando yo al Señor? ¿O me siento perfecto? No, Mario, no exageres, no me siento perfecto. Sí, pero le estás dando importancia para revisar tu corazón delante de Dios y ponerte a cuentas con Él. Y de esa manera estar cuidando no caer. Ellos fallaron en el examen de la obediencia y el servicio. ¿Por qué? Porque ellos usaron mal, abusaron de su libertad y de sus bendiciones. Y así como sucedió con ellos, puede suceder también con nosotros. Hay personas que pueden decir: no, pues yo realmente ni tomo, ni fumo, yo no me drogo, yo no robo, no adultero, estoy bien, ¿qué? ¿Y cómo administras? ¿Cómo administras tu vida? ¿Cómo administras tu tiempo? ¿Le das al Señor el tiempo que Él espera que le des? ¿Hablándole, orando? ¿O escuchándole a través de su palabra? ¿O sirviéndole? ¿O te cuesta trabajo servir? Le doy tantas gracias a Dios y honro a todos aquellos que tienen un corazón de servicio, porque sé que el Señor los va a recompensar. Aquí hubo gente anoche, hasta cerca de las 11 de la noche, tratando de poner en orden lo que se había quedado después de hacer todo este trabajo. Hoy en la mañana hubo gente muy temprano haciendo lo mismo aquí, y otros ensayando aquí, y otros dando clases ahí arriba. Eso me llena de regocijo de saber eso. Pero la pregunta es si todos estamos realmente obedeciendo al Señor y sirviendo a nuestro Señor, o estamos haciendo abuso de la libertad que tenemos. ¿Cómo usas el tiempo? Tal vez no forniques, pero el tiempo el Señor te lo dio y nos va a pedir cuentas de Él. ¿Lo usas correctamente? ¿O le das rienda suelta al cuerpo, a la pereza, a la negligencia? Y desprecias las oportunidades que te da el Señor de servir a alguien más que está necesitado. ¿Por qué? Por la comodidad. Ellos usaron mal y abusaron de la libertad y sus bendiciones. Y en su egocentrismo y su voluntad propia trataron de vivir al extremo de su libertad. Yo soy libre. Y hasta podemos cantar en la alabanza: somos libres y nos acercamos hasta la orilla de la tentación, arriesgándonos a irnos al precipicio del pecado, como ellos cayeron en tentación. Así podemos caer nosotros en la tentación y luego al pecado. ¿Por qué? Por el exceso de confianza. El exceso de confianza en ellos fue su ruina. ¿Cuál ruina? Haber quedado en el desierto, tendidos, sepultados ahí, no haber entrado a la tierra prometida. ¿Y cuál puede ser la ruina de nosotros? Ser descalificados como siervos de Dios. Muchos de ustedes habrán oído seguramente de los puritanos, un grupo de cristianos que
un grupo de cristianos que vivieron en los Estados Unidos y que estaban apegados a la palabra de Dios y eran un ejemplo para el mundo. Los puritanos, todavía se habla de ellos. Está escrito libros de los puritanos. Podemos investigar sobre ellos y podemos ver cuán apegados estaban a la palabra de Dios, cuán fieles eran al Señor. ¿Por qué lo menciono? Porque actualmente, y lo digo con profunda tristeza, la palabra puritano actualmente es sinónimo de santurronería. Es despreciable aquel que es puritano, aquel que se apega a la palabra y no hace las cosas que todo mundo hace, pero que ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos conformado al mundo. ¿Por qué digo nos hemos conformado? Porque los que nos hemos conformado somos los creyentes. El Señor te salvó para que seas su embajador y que seas su siervo. Tal vez a algunos no les guste esta palabra, pero somos sus esclavos. Esclavos por amor, como dice una de las alabanzas. Esclavos de Él por amor, porque Él entregó su vida, derramó su sangre en la cruz y nos compró por precio y ahora somos suyos. Tu vida, tu tiempo, tus recursos no te pertenecen, son de Él. Y debemos administrarlos para su gloria. Y debemos siempre estar preguntándonos si estamos aptos para servirle. Los israelitas fueron descalificados, se volvieron ineptos para servir a Dios. Por eso quedaron tendidos ahí. Se convirtieron en lo que Pablo en algún lugar le llama vasos de deshonra. Ellos no se habían limpiado a sí mismos de las pasiones juveniles. Se comportaban como chamacos desenfrenados. No habían seguido la justicia, la fe, el amor, la paz, no la habían seguido. Se olvidaron de su identidad. Se olvidaron quién era el dueño de sus vidas. Se olvidaron quién los sacó de esclavitud. A ti y a mí también nos sacaron de esclavitud del pecado. ¿Lo tenemos presente todos los días? Ellos se olvidaron de su identidad, quiénes eran como hijos de Dios y qué esperaba el Padre de ellos, y consecuentemente no fueron instrumentos santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 2. Ellos fueron esparcidos. En lugar de haber sido instrumentos santificados, útiles al Señor, fueron esparcidos por todo el desierto como trozos de vasijas de barro rotas, inútiles, inservibles. Y ahora sus juicios son ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos esas cosas malas como las codiciaron ellos. ¿Quiénes ellos? Esos que murieron en el desierto, como dice el verso 10. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Porque no habían traído su cuerpo bajo control. Y tenemos que preguntarnos, ¿tú traes tu cuerpo bajo control? ¿Los sentidos que Dios te dio, los controlas o los dejas libres a hacer lo que les dé su gana? ¿Cuidamos el templo del Espíritu Santo? Lo cuidamos de tal manera que diga, Señor, esto es todo lo que yo puedo hacer. Esto está en mis manos, el resto ya no puedo, pero estoy haciendo todo, Señor. Todo, aunque mi carne se resista. Estoy haciendo todo lo que me toca a mí para cuidar este templo del Espíritu Santo. ¿Lo haces? ¿O lo hacemos? Pablo lo hacía. Y dice en 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y dice enseguida, escucha esto,
No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, sea yo ¿qué? Eliminado. No sea que tú, habiéndole hablado de Dios a otros, no sea que tú, habiéndote sentido muy seguro y a veces a lo mejor hasta presumiendo de ser mejor que otros porque eres cristiano, puedas caer y seas descalificado. Eso es lo que dice Pablo. Sino que golpeo mi cuerpo. Y no estamos diciendo que agarró un chicote y se empezó a dar en la espalda y se sangró. No. Estaba controlando lo que la carne quería. Y solamente le daba al cuerpo lo que era necesario y que era agradable a Dios. Necesitaba beber agua, pues bebía agua, la suficiente y la necesaria. Necesitaba comer, sí necesitaba comer, pero comía lo necesario y lo que era bueno. Y lo que era bueno para su cuerpo y que le diera gloria a Dios. Y cuidaba el templo del Espíritu Santo. Tú y yo lo cuidamos. Porque si tienes duda, es buen tiempo para ponernos de acuerdo a cuentas con Dios y decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque estoy haciendo con mi cuerpo lo que me da mi regalada gana. Y eso a ti no te agrada. Y es pecado, tan pecado como otros. Se habían entregado a todos los deseos y a las lujurias y a los anhelos, a los deseos de su cuerpo. Y un cuerpo controlado, un cuerpo que tiene dominio, es útil al Señor. Pero un cuerpo al que se le complace en todo, no es útil al Señor. Ni siquiera como ejemplo. Porque para que alguien nos diga, no, pues para ser cristiano como tú, yo no veo que cuides. Yo no veo que seas obediente. Para mí no eres ejemplo. Yo te veo hacer esto y esto y esto. Y eso puede pasar hasta en nuestra propia familia, que no somos un buen ejemplo para ellos, porque no cuidamos el templo del Espíritu Santo. Y podemos poner 1000 excusas. Por esto, por aquello, es que el cristiano que no controla su cuerpo y estilo de vida está descalificado. Y aquel que tiene control y dominio de sí mismo y controla su cuerpo, su carne, ese está calificado para servir al Señor. ¿De cuál queremos ser? Hay un abuso de la libertad. ¿Por qué? Porque ellos creyeron estar firmes, dice la palabra, y se descuidaron y cayeron. ¿Hice qué? Se descuidaron. Es decir, cuida que no caiga, pues ellos eliminaron esa palabra y en lugar de cuidar, descuidaron y cayeron. ¿Por qué? Porque había libertinaje en ellos. Sé que es dura la palabra, pero eso es. ¿Por qué digo libertinaje? Oye, ¿no es muy dura la palabra? Sí la es. Pero podemos ver que un hombre tenía a la mujer de su padre como mujer. ¿Y qué es lo que dice Pablo de eso? Deben expulsarlo. Pablo dijo, debe ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido, pero que su alma se salve. Eso nos da una idea de lo que significa para Dios caer en este tipo de pecados. O caer en pecado en cualquiera. Había libertinaje. ¿En dónde? En la iglesia. En la iglesia le está diciendo, iglesia de Corinto, ahí ustedes están tolerando esas cosas dentro de la iglesia. Esa gente debía ser expulsada, entregada a Satanás para que su cuerpo se pierda, pero su alma se gane. No pueden tolerarlo y aplaudir ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de ejemplo o reputación tiene mi iglesia de Corinto ahí sabiendo que hay gente así allá adentro? Muchos piensan, como le he dicho yo muchas veces,
que Diosito no castiga. Gran mentira. Ni es Diosito, es un gran Dios todopoderoso, que es misericordioso pero justo también, un Dios de gracia pero de justicia también, que no puedo yo abusar de la libertad que Él me dio. ¿Quieres algunos ejemplos? David adulteró con Betsabé y su hijo murió. Y además su reino nunca se apartó la espada de él. Siempre estuvo asediado por la guerra. Moisés, que quiso presumir y adjudicarse el milagro de haber sacado agua de una piedra, él no entró a la tierra prometida. Salomón desobedeció y se casó con extranjeras idólatras, y Dios permitió que perdiera su reino. Jonás se negó a hacer lo que Dios le había mandado y se lo tragó un gran pez. Judas se dejó dominar por la codicia y fue y entregó al Señor por 30 monedas de plata, y su final fue terrible. Ananías y Zafira le mintieron al Espíritu Santo y murieron irreversiblemente. Porque están esos ejemplos en la Biblia, para que sepas que caer tiene su consecuencia. Y si tú no has caído, gloria a Dios por ello. Cuídate, no te acerques a la orilla. Ten cuidado. Cuida que no caigas. Cuida que no caigas. Cuida que no caigas. ¿Y qué podemos hacer para no caer? Bueno, cuida que no se apague el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Ama al Señor, 2 cosas. Cuida que no se apague el fuego en tu corazón. Ama a Dios. Y no olvides, amar a Dios es más que decirlo. Amar a Dios es más que una simple emoción o un sentimiento. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios. No es opción. Es un mandamiento. Amarás al Señor, es categórica la expresión. No es opcional. Amarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios. ¿Cómo lo voy a amar? ¿Cómo puedo yo saber cómo amarlo? Y dice 3 cosas. Con todo tu corazón. ¿Y a qué se refiere, pastor? ¿A qué se refiere con todo su corazón? El corazón se refiere a ese centro de control de la voluntad, de la actitud, de las intenciones, de los pensamientos, de las acciones, de las palabras. Con todo eso. ¿Y qué más? Pues con toda tu alma, que son sensaciones, emociones, reacciones. Y con toda tu mente, es decir, con el intelecto, con el raciocinio. ¿Y qué implica esto? Implica tu pensar, tu imaginar, tu conocer, tu recordar, tu entender. Con todo eso, nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Ama a tu Señor y ama a tus semejantes. Ama al Señor, ama a tus semejantes. Ese es el mandamiento más importante. Ese es el primero, dice la palabra, y el más grande mandamiento. En términos bíblicos, el amor está estrechamente relacionado, conectado con el hacer. No nomás con el decir. Específicamente amar a Dios haciendo haciendo su voluntad. No es diciendo solamente. No es nomás yo siento que no. No, eso es bueno, pero eso no es lo más importante. Lo importante es hacer. ¿Hacer qué? Hacer lo que Dios quiere. Hacer sus mandamientos, hacer su voluntad. Porque Jesús lo dejó muy, muy claro. Si me amas, guarda mis mandamientos. Porque el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Los guardas? Pues algunos, bueno, tengamos cuidado de no caer y no ser obedientes solamente como si estuviéramos en el buffet escogiendo qué obedecer y qué no.
El que me ama será amado por mi Padre, dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y es ahí donde vemos que Dios nos ayuda en nuestra santificación. Es decir, en ese camino recto que Él quiere que tengamos para que no caigamos y paguemos las consecuencias y que podamos estar por la eternidad con Él, ahí en esos lugares que fue Él a preparar. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él. Y cuando eso sucede, es cuando el Hijo de Dios puede caminar en rectitud. Y cuando sea llamado, va a decir: pasa, hijo fiel, pasa al reposo de tu Señor. El que no me ama, dice la palabra, no guarda mis palabras. Y la palabra que yo les digo, la que han oído de mí, no es mía, es de mi Padre que me envió. Es algo serio. No podemos nosotros desobedecer su palabra, pero aún más, ¿cómo obedecerías tú la palabra si no la lees? ¿Cómo obedecerías su voluntad si no la conoces? Y te voy a hacer una pregunta que sí es retadora. ¿Lees la palabra? ¿La conoces? ¿La dominas? ¿La memorizas? ¿La sabes? Y por último, ¿la aplicas? Porque el que me ama, mi palabra guarda. Pero ¿cómo la guardaremos si no la sabemos? Tú que te sientes que estás muy firme, ten cuidado de no caer. Quisiera por último, quisiera darte unas cuantas puntos que creo que nos pueden ayudar para saber cómo cuidarnos de no caer. Primero, recuerda, tú que estás firme, ten cuidado de no caer, tenlo presente. Y aquí van estos puntos. Óyelo, busca en YouTube y busca este mensaje y vuélvelo a oír y toma nota. Mira, aquí están. Uno, reconoce que nuestra naturaleza es pecaminosa y el corazón es ¿qué? Engañoso y perverso. Te va a engañar. Mantén, punto número 2, mantén estrecha y profunda tu comunión con Dios. Conócele cada día más. 3, enfócate en la palabra de Dios. Léela, estúdiala, escudriñala, memorízala. Esfuérzate en el Señor para ser hacedor de la palabra y no solo oidor. 4, mantente alejado del pecado, del ambiente y de personas de mala influencia. Hazlo, aunque tu carne se resista. Mantente alejado del pecado, de los ambientes, de las personas de mala influencia. 5, practica el compañerismo. Sé que esto a muchos no les gusta, porque la palabra de Dios es que practiques el compañerismo. Y no todos practicamos el compañerismo aquí. Algunos lo resisten incluso, por diferentes razones que creen que son justificadas. Pero delante del Señor la desobediencia nunca va a ser justificada. Él habla de la coinonía, de la hermandad, de la convivencia, del compañerismo. Y tiene un propósito. Practica el compañerismo con interés. ¿Con interés de qué? Con interés de obedecer, con interés de aprender, con interés de enseñar, con interés de servir, con interés de dar. No practicar el compañerismo es sinónimo de orgullo, de soberbia, de egocentrismo, de autosuficiencia. ¿Por qué de autosuficiencia? Yo no tengo nada que aprender de los demás. Y de egoísmo. ¿Por qué de egoísmo? Porque yo no quiero darle a los demás lo que yo he recibido de gracia. Ni me gusta dar, ni me gusta servir, ni me gusta estar escuchando gente que no me cae bien, porque me cae gordo, porque no me gusta, porque me ofendió, porque tengo rencor, porque tengo resentimiento, porque no me gusta la persona, porque es enfadoso, por esto, por aquello. El Señor no te está diciendo que pienses en eso. Lo que Él quiere es que tengamos compañerismo. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Repito, porque no hacerlo es sinónimo de desobediencia.
de rebeldía, de egocentrismo, de autosuficiencia. Cultiva la amistad. Cultiva la amistad con alguien sabio, piadoso. Y yo sé que esto tampoco te va a gustar. A muchos no les va a gustar eso. Muchos rechazan abiertamente este concepto, pero eso es algo que el Señor quiere. Cultiva la amistad con alguien sabio, con alguien piadoso, con el que puedas, escucha, rendir cuentas. Y te pregunto yo a ti, ¿a quién le rindes cuentas tú? ¿Qué persona hay que camina en santidad, que es maduro, que te ama, que ama a Dios, que ama a la iglesia y que te puede escuchar sin juzgarte y que te va a decir, hermano, déjame orar por ti, te amo y voy a estar al pendiente, ¿cómo te puedo servir? Quiero cuidarte porque no quiero que caigas. Y si has tenido estas tentaciones, yo quiero orar junto contigo. ¿Tienes a alguien? ¿Tienes un Natán en tu vida que te diga qué errores ve en tu vida? ¿Eres de las personas que aceptan que tiene un error? ¿O resistes toda situación que te ponga en una situación de escuchar algún error que tengas tú? Eso se llama soberbia, orgullo. ¿Sabes cuándo vas a cambiar si nadie te dice? Nunca. Y cuando alguien se acerca y nos dice algo y reaccionamos, por eso es que mencionaba ahorita con énfasis esa palabra, reaccionamos de una manera inadecuada. Esa persona jamás va a volver a ti para decirte veo este error en tu persona. ¿Y sabes cuándo vas a cambiar? Nunca. Porque ni lo vas a aceptar, tal vez ni lo vas a conocer nunca. Y va a haber cosas que hay en tu persona que están ahí, que son pecado y que tú no las ves. ¿Por qué? Porque no quieres rendir cuentas a nadie. Y tal vez piensas que no pecas, pero si piensas que no pecas, eso es algo que no es cierto. Cultiva la amistad. Y si pecas, ven delante de Dios. Reconócele, ponte a cuentas con Él. Arrepiéntete y pídele perdón. Porque si conoces la palabra y eres sincero contigo mismo y fiel con el Señor, vas a saber cuáles cosas son pecado y cuáles no. Deja que alguien venga y te diga y te ayude y te corrija. Aquel que no es enseñable y corregible es sinónimo de orgullo y soberbia. ¿Por qué digo esto? Porque si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice la palabra? Le hacemos mentiroso a Él. Y su palabra no está en nosotros. No confesar el pecado unos a otros es orgullo. En 1 de Juan 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero acuérdate, no olvides su gracia. Tal vez te sientas avergonzado de algo que tienes que confesar. Ven delante de Dios, confiésalo. Acuérdate de su gracia. Su gracia es suficiente. Su gracia es expresión de perdón. Su gracia, no la olvides y ven delante de Él. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. He ahí lo útil de obedecer el que vengas y confieses tu pecado delante de Dios. Si ustedes piensan que están firmes, dice la palabra, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que vas a enfrentar en tu vida no son distintas a las de otros, pero Dios es fiel y no va a permitir que la tentación sea mayor de lo que tú puedas soportar. Cuando seas tentado, además, Él va a mostrar la salida para que puedas resistir. Y por último, déjame decirte esto. Ve a la cruz, mi hermano. ¿Quieres evitar caer? Haz estos puntos que estamos diciendo aquí, que son palabra de Dios. Y ve cada día al pie de la cruz y predícate el evangelio. Cuando tú estés ahí al pie de la cruz, en tu corazón, en tu mente, acuérdate de la obra que Jesucristo hizo.
de la sangre que Él derramó, que quizás hasta la puedas sentir en ti y que te diga: estoy aquí porque te amo. Y si tú confiesas tus pecados, yo soy fiel y te voy a perdonar. Ven al pie de la cruz, predícate el evangelio y recuerda, hermano, su gracia es suficiente. Padre, te damos honra y gloria. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por tanto amor inmerecido. Padre, queremos reconocer que hemos pecado contra ti. Nos has hablado en este día, Señor, y nos has mostrado aquellas áreas que tú quieres que sean transformadas en nuestra vida, y tú lo puedes hacer. Tú, Espíritu Santo de Dios, puedes transformar nuestras vidas. Bendito Dios, gracias, Señor Jesús, porque por tu obra en la cruz es que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Y aquí estamos, reconociendo que hemos pecado contra ti, Señor. Señor, perdónanos. Nos inclinamos delante de ti, Señor, en un acto de humildad y reverencia, suplicándote tu perdón y que nos limpies. Ayúdanos, Señor, a no dejar que se apague el fuego del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para amarte. Ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad, a orar, a leer tu palabra. Danos el querer y el hacer para obedecerte. Ayúdanos, Señor, a conocerte más cada día. Ayúdanos, Padre, para aprender a dar cuentas. Ayúdanos a ser humilde como tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a aprender a dar cuentas, Dios, a confesar nuestros pecados unos a otros, a venir delante de ti arrepentidos y limpiarnos de toda maldad y estar listos cada día para servirte y no ser descalificados. Ayúdanos a no caer, Señor, a que no nos sintamos tan seguros. Recuérdanos todos los días, cuida que no caigas, y recuérdanos todos los días que tu gracia es suficiente. Gracias por tu perdón, Señor. Te damos honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén.